Buenos días, que Dios les bendiga a cada uno. Damos la bienvenida a la iglesia, a los invitados, a aquellos que también están conectados vía las conexiones virtuales, las redes virtuales que el Señor nos ha podido permitir en este tiempo, ¿verdad? Y han permanecido con nosotros y nosotros, ¿verdad? Antes las rechazábamos, hoy pues definitivamente las hemos acogido y han permanecido con nosotros. Parece que eran de nosotros, porque si hubieran salido de nosotros, como dice la palabra de Dios en Primera de Juan, no, las redes no son de nosotros, las redes son un recurso, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido y nosotros hoy las utilizamos y queremos sacarle el provecho que pueda sacársele para que la gloria de su nombre sea enaltecida en medio de nosotros al ser su palabra conocida, al ser su palabra conocida y predicada en medio de las gentes, que las personas puedan oír el evangelio, y mientras más personas puedan oír el evangelio, verá mejor. Usted y yo estaremos haciendo la obra evangelística de manera más efectiva. Ojalá también podamos animarnos para que cuando dispongamos nuestro calendario de visitación, ¿verdad? Con tratados en las manos para predicar el evangelio, usted pueda animarse y usted pueda salir a las calles a predicar el evangelio como antes solíamos hacer. Todavía la palabra de Dios necesita ser predicada y es nuestro deber hacerlo con el anhelo, con la esperanza, ¿verdad? Depositada en lo que Dios ha prometido que hará. Él ha dicho que su palabra ha sido enviada para salvar y para redargullir los corazones. De manera que a nosotros nos toca simplemente llevar su palabra y Él hará el resto en los corazones de las personas. Él se moverá con su poder soberano para salvar, ah, de manera que Él pueda atraer a las almas a los pies de Cristo. Y en esta mañana nosotros estamos aquí con ese propósito, con el propósito de continuar estudiando su palabra, de continuar edificándonos como iglesia, pero también nos ocupamos de insertar allí en el mensaje expositivo de la palabra de Dios la invitación evangelística para que usted pueda recibir esa confrontación en su propio corazón, pueda reflexionar individualmente y pueda de esa manera considerar su necesidad de Cristo. Es una necesidad urgente que cada uno de nosotros tenemos. Siempre decimos eso, eso. El Evangelio no es una opción, no es una alternativa que usted y yo tenemos. El Evangelio es una urgente necesidad. El problema es que no lo sabemos. Como algunas enfermedades, usted sabe, que usted no lo sabe, usted no sabe lo grave que son hasta que empieza a dar síntomas y hasta que posiblemente ya no le quede mucho tiempo de vida. El evangelio es una necesidad que usted y yo tenemos porque hay una enfermedad eterna que nos agobia. Y si el final de nuestros días aquí en la tierra nos sobrecoge sin haber solucionado esa enfermedad eterna que se llama pecado, entonces no hay manera alguna en la que, habiendo muerto el hombre una sola vez, pueda evitar el juicio indefectible que viene después de la muerte. Porque la palabra de Dios nos declara que habrá juicios, ¿sí o no? Habrá juicios sobre eh, la creación, sobre los hombres y de manera también particular sobre los hijos de Dios. Habrá un tribunal donde usted y yo daremos cuenta de lo que hemos hecho mientras estemos en este cuerpo, dice su palabra. Así que mi hermano, es preciso que hablemos del evangelio, es preciso que hablemos de lo que Dios ha revelado en su palabra, y usted y yo sabemos que hemos estado siendo instruidos en materia de el tiempo del padecimiento del Señor, cuánto y cuáles fueron las naturalezas de padecimientos
de el Señor Jesucristo en su tiempo en la carne. El Señor Jesucristo fue entregado allí en el huerto de Getsemaní. Vimos aquella oscura noche. No solamente era oscura de manera literal, posiblemente lo único que rompía con las tinieblas y quebraba las tinieblas en ese momento eran las lámparas que algunos llevaban, pero posiblemente aquel lugar era un lugar de tinieblas. No solamente era cargado de tinieblas, oscuro en términos literales, pero también era una noche oscura en términos de lo que ocurría con el ministerio y la persona del Señor Jesucristo. Estaba siendo traicionado por sus discípulos en el sentido de que uno de manera efectiva le entregó y los demás huyeron todos de él, huyeron todos y dejaron al Señor Jesucristo solo a expensas de sus ajusticiadores. Y en la porción que nosotros vamos a ver en esta mañana, veremos exactamente eso. Veremos el detalle de cómo esos ajusticiadores le hicieron preso y la manera en que le confrontaron, cómo allí se vieron algunas respuestas humanas para las cuales usted y yo dispondremos nuestros corazones a manera de ver cómo nosotros podemos ser impactados de la misma forma, cómo en la respuesta del Señor Jesucristo, en el ejemplo que dio allí en medio de sus acusadores. Mire, dice la palabra de Dios, lo vamos a ver en un segundo de manera más literal, pero dice la Biblia que como oveja que fue llevado al matadero, dice la Biblia, mire, no abrió su boca, no abrió su boca. Y vimos también allí la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pedro, uno de sus discípulos más cercanos? Uno de los 3 discípulos cercanos del Señor Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro allí? Eso fue un momento particular, ¿verdad? Que con el cual continuó el, el, todo el libreto eterno de los padecimientos del Señor, porque ya estaba declarado proféticamente cuáles cosas iba a padecer el Señor. El desprecio de los hombres, mi hermano, el desprecio de los hombres, de manera muy específica y cruda en ese momento, confirmaba la definición profética, de lo que usted y yo conocemos como el varón de dolores. ¿Te ha oído esa expresión? Varón de dolores, experimentado en quebranto. El profeta Isaías se refiere así al Señor Jesucristo en el capítulo 53 de su libro profético. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y los padecimientos y el rechazo que el Señor Jesucristo recibió de los hombres en aquella noche, en aquel momento particular, confirmaba esa definición del profeta Isaías, describiera en su libro profético casi 800 años atrás. Varón de dolores. Mire cómo dice la porción del profeta Isaías. Yo voy a leer desde los versos 1 al 6. Si usted quiere, acompáñeme allí. Isaías 53. Isaías 53, versos 1 al 6, para que veamos la manera en cómo el profeta describía de manera detallada esa respuesta de los hombres, pero de igual manera la respuesta del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios allí en Isaías capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y óigame, mire el verso 3. Lea conmigo el verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y mire lo que dice el verso 6, mi hermano. Yo quiero que usted se quede con el verso 3 y con el verso 6 en la cabeza. Mire lo que dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de quienes, de todos nosotros. El pecado de todos nosotros fue puesto sobre los hombros del Señor Jesucristo. Esta es la más intensa profecía mesiánica jamás escrita en relación a los padecimientos del Señor que ahora estamos estudiando en Mateo 26 y que inician desde que Jesús se interna con 11 de sus discípulos en el huerto de Getsemaní para, usted y yo lo estudiamos esto, mire, para resarcir, para corregir lo que ocurrió en el huerto de Edén. El Señor Jesucristo comenzó allí en el huerto de Getsemaní el proceso de reconciliar todas las cosas a causa de la caída en el huerto de Edén. Y estos fueron, mi amado hermano, los eventos que Mateo detalla de aquí en adelante en este capítulo 26. Lucas también provee algunos detalles vívidos y crudos acerca de los padecimientos del Señor. Y con toda seguridad usted y yo seremos sobrecogidos por algunas de esa narrativa. Pero es nuestra responsabilidad acompañar al Señor desde este momento hasta el Calvario, estudiando el detalle de sus padecimientos. Y lo que hoy respecta, nosotros vamos a ver estos detalles iniciales luego de él haber sido hecho preso en este mensaje que hemos titulado Varón de Dolores, experimentado en quebranto. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 26, versos 57 hasta el verso 68. Vamos a estudiar esa porción esta mañana. Mateo capítulo 26, verso 57 hasta el verso 68. Dice la palabra de Dios: los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?
He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mire, mi hermano, ahí no solamente comenzaba la violencia directa contra la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Ese fue un episodio en el que se puso de manifiesto la insolencia y la burla de un ser humano afectado por el pecado y por la degradación racional que el pecado causa. Nos convierte en seres irracionales, que procedemos de maneras que hoy usted y yo nos asombramos al ver este detalle de cosas que ellos estuvieron dispuestos a hacerle al Señor Jesucristo. A aquel que el pueblo duró 3 años teniéndole por profeta y que alcanzó una popularidad tal que arrastraba las masas con solamente pasar por las poblaciones, por los poblados de aquellas ciudades. Hasta el momento particular en que la iniquidad creció en el corazón de estos hombres, de los responsables, de los sumos sacerdotes, de los escribas y fariseos, hasta el punto de ya no solamente hacer de su deseo de darle muerte un anhelo homicida, sino que en efecto ya lo tenían en sus manos. Ya lo tenían en sus manos. Y ya el escenario estaba listo para que el Señor Jesucristo fuera al Calvario. Mi hermano, estos son los detalles que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a orar y vamos a colocar estas verdades en la mano del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por traernos hasta aquí en esta mañana y darnos el denuedo de exponerla. Ocúltanos, oh Señor, detrás de ella, que sea tu palabra la protagonista desde este lugar, desde este púlpito, que ella pueda hablarnos, oh Señor, a cada uno de nosotros, a este siervo tuyo, el primero de todos, en el nombre de Jesús. Amén. Al usted y yo leer en Isaías 6, ¿te recuerdas la lectura que tuvimos ahorita de Isaías 53? Esos versos del 1 al 6, pero de manera particular, al usted y yo leer en el verso 6, eso de que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Usted y yo posiblemente traemos a memoria esa declaración del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3. ¿Usted se acuerda cuando el apóstol Pablo estaba definiendo la caída del ser humano? ¿Mm? No hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos como oveja, a una nos hicimos inútiles. ¿Usted se acuerda de esa declaración del apóstol Pablo? Pero mire, es difícil que nosotros en ese momento, leyendo esta declaración profética del profeta Isaías, no pensemos también en los apóstoles de manera particular, que en ese momento cada uno se apartó por su camino, por su propio camino, y dejó al Señor Jesucristo solo. Es difícil que no pensemos en ese escenario particular de la deslealtad de sus discípulos a causa de la ignorancia del plan redentor del Señor Jesucristo en favor de ellos y en favor de la humanidad. Los discípulos, cada uno se apartó por su camino. Eso no fue lo que pasó esa noche. Cada uno se apartó por su camino, como dice el profeta Isaías. Mas Jehová cargó en él el pecado de ellos, el pecado de sus discípulos. El Señor Jesucristo no solamente estaba muriendo en la cruz por sus discípulos, sino que también estaba yendo a la cruz de manera específica por cada uno de aquellos que hoy deposita su fe en él para salvación y vida eterna. Esa es la obra específica de la cruz. Por eso hemos dicho tantas veces que el Señor Jesucristo no fue a la cruz a morir por la humanidad en sentido global. El Señor Jesucristo fue a morir por personas con nombre y apellido a la cruz del Calvario. Por eso hoy tenemos garantías
de que el Señor Jesucristo murió por ti y murió por mí. Amén. De hecho, era la primera vez, mi amado hermano, que el Señor estaba experimentando esa violencia y desprecio de los hombres. Al margen, usted sabe, al margen de algún estrujón que él recibiera por ahí en un momento dado. Yo no sé si usted se acuerda, un momento particular en que el Señor Jesucristo leyó el profeta Isaías y lo cerró y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía en medio de vosotros. ¿Usted se acuerda de ese momento en particular, al inicio de su ministerio? Nos lo narra Lucas allí en el capítulo 4. Y comenzó a decir, en ese mismo momento, comenzó a decir, no hay profeta sin gloria, sino en su propia tierra. Muchas viudas había en Israel, dijo el Señor Jesucristo, en los días del profeta Elías, cuando se cerró el cielo y no llovía. Y a ninguna fue enviado Elías, sino a aquella viuda de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en aquellos días. Y a ninguno fue enviado el Señor Jesucristo, sino a Naamán el sirio. ¿Usted se acuerda de esa declaración? Míralo. Se pusieron así los judíos, los escribas y los fariseos que estaban escuchándolo, se pusieron así. Y dice la palabra de Dios que lo agarraron y lo sacaron fuera de la sinagoga de allí de Nazaret y lo llevaron para derricarlo por un despeñadero que había allí en la cima donde estaba edificada la ciudad. ¿Y usted se cree que fue con cortesía que le dijeron, venga, pase para derricarlo por allí? No, fue a jalones y seguramente lo estrujaron. El Señor había recibido violencia física antes. Pero mire, mi hermano, nunca como esta. De manera particular, ya comenzaron directamente a hacer afrenta de su humanidad, golpeándole, escupiéndole, dándole de bofetadas, dice la palabra de Dios, dándole de palos, dándole de golpes, dándole, pegándole de manera directa. Eso es lo que vemos. Nunca como antes. Ya el Señor había entrado en el suplicio de su martirio más profundo hasta llegar a la cruz del Calvario. Pero es nuestra intención, mi amado hermano, ver un poco más en esta mañana. Leer entre líneas de esta narrativa, de esta descripción que Mateo nos da y encontrar las actitudes de los hombres. Esa es nuestra intención. No solo la de quien debe ser nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo, que estando allí en medio de aquella afrenta, enmudeció y no abrió su boca, como también estaba profetizado que sucediera, sino también la actitud de hombres como Simón Pedro, quien dice la Escritura que le seguía de lejos al Señor. De hecho, es Pedro mismo quien no puede evitar hacer referencia de ese episodio histórico que él vivió. Vaya conmigo a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. El mismo Pedro que estaba allí en ese momento, sentado a lo lejos, óigame, dice la Biblia, sentado con los alguaciles, para ver cuál iba a ser el final de todo aquel espectáculo. Luego de ser transformado por el Espíritu de Dios en su corazón. Entonces Pedro escribe de esta manera en su primera carta, en el capítulo 2, verso 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Mi hermano, Pedro estaba ahí. Pedro estaba ahí cuando maldecían al Señor y él vio que él no respondía con maldición. Pedro estaba ahí. Estaba lejos del Señor, pero estaba ahí. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro sabía muy bien que cuando le maldecían, el Señor no respondía con maldición. Y que cuando padecía no amenazaba.
porque él estaba sentado a lo lejos como un espectador de estas escenas de maltrato y de vejación contra el Señor Jesucristo. Así que vamos a leer esta porción de manera detallada, mi hermano, para que entendamos cuáles eran esas actitudes particulares de las cuales yo quiero que usted y yo aprendamos esta mañana y podamos sacar una aplicación para nuestras vidas hoy. Versos 57 y 58. Vamos a ver allí a Pedro, el discípulo que estuvo lejos del Señor. Así hemos subtitulado esta porción. Versos 57 al 58. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó nada más y nada menos que con los alguaciles para ver el fin. La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo fue llevado primero a Anás, que era era suegro de Caifás, Y aquellos dos turpenes se turnaban el sumo sacerdocio. Un año tú, un año yo. Usted sabe cómo estaba la corrupción ahí, ¿verdad? En medio de aquella cúpula, ambos, dice la Biblia, eran sumos sacerdotes. Una cosa inexplicable. Digo, los otros días se juntaron dos papas, yo no entiendo. Papa 1 y Papa 2. Pero en este momento, estos hombres eran dos sumos sacerdotes. Y dice la palabra de Dios que él fue llevado ante Caifás. Pero Juan, en el capítulo 18, si usted quiere no lo busque, yo voy a leerlo para usted, nos hace una aclaración, una particularidad. Dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Caifás era sumo sacerdote aquel año. El año que seguía le tocaba a Anás. Y ellos se turnaban. Usted sabe, era un círculo de poder que tenían aquellos hombres. Y allí estaban reunidos, mi amado hermano. Sacerdotes, escribas y ancianos del pueblo. Todos dispuestos para juzgar a Jesús de la manera más férrea y hermética posible hasta lograr la sentencia de muerte que tanto buscaban. Solamente que había un detallito, mi hermano. Y es que ellos no tenían testimonio alguno de acusación contra el Señor Jesucristo. Tremendo detalle, ¿eh? Usted y yo sabemos, por menos derecho penal que hayamos estudiado, porque que yo sepa, aquí no hay ningún abogado. ¿Quién es el abogado de aquí esta mañana? No hay ningún abogado aquí en la sala, ¿verdad? ¿Dónde está Marisa? Marisa seguramente debe saber eso. Pero usted y yo sabemos que ante un estrado particular, ante un proceso penal que ya posiblemente se ha abierto, óigame, dice la palabra de la Constitución, dice la ley del Código Procesal Penal, que si no hay acusación, se extingue el proceso. Si no hay acusación, se cae la cosa ahí mismo. ¿Quién es el que acusa? ¿Cuál es la acusación? No, no hay ninguna. Se retiró la acusación. Ah, no, pues váyase para su casa. Si no hay acusación, se extingue el proceso. Pero allí estaba el Señor Jesucristo, sin acusación alguna, y siendo objeto de un manejo de iniquidad de parte de aquellos hombres que lo que procuraban era encontrar un testimonio falso para poder llevar al Señor Jesucristo a la cruz, que era su objetivo. Era el objetivo particular de aquellos hombres. Y Pedro estaba allí. Pedro estaba allí ante aquellos hombres. Pedro no solamente seguía al Señor de lejos, dice la Biblia, lo cual era ya una clara señal de lo que iba a ocurrir más adelante. Pedro negando al Señor, no una, no, 3 veces, sino que estaba sentado con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Yo no sé si tú estás de acuerdo en concluir entonces, haciendo una inferencia de este escenario, que seguir a Jesús de lejos, mi amado hermano, en el mejor
de los casos te puede llevar a sentarte junto con aquellos que están dispuestos a condenar al Señor. Hoy, de manera particular, junto con aquellos que están dispuestos a condenar la verdad del Evangelio. Seguir al Señor Jesucristo de lejos, a lo que más te puede llevar es a eso, a ser contado entre aquellos que están dispuestos para acusar al Señor, para acusar su verdad, para señalar la verdad del Evangelio, para señalar la verdad de su palabra. Allí estaba Pedro, en medio de los alguaciles, sentado con ellos. Pedro, sin duda, mi amado hermano, sobrecogido por el temor y la conmoción del arresto del Señor, se mantuvo lejos de Jesús. Hasta ese momento, al menos, su amor por el Señor no le fue suficiente para superar esa conmoción. Y no me extraña, usted se acuerda que el Señor tuvo que preguntarle 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Parece que no fue suficiente, mi amado hermano. Pero definitivamente, Pedro, confundido por el desarrollo de los eventos que involucraban al maestro, al rabí y a aquel que ellos tenían como profeta, como Mesías. De hecho, Pedro fue quien dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted y yo sabemos que no se lo reveló ni carne ni sangre, pero Pedro fue que lo dijo. Conmocionado por estar apreciando el desarrollo de las cosas que involucraban al Señor Jesucristo. Definitivamente, Pedro evidenció su falta de madurez espiritual, falta de conocimiento del plan redentor de Dios en todo su sentido, y estuvo dispuesto a caminar lejos del Señor. No obstante, mi amado hermano, yo no digo esto para exculpar a Pedro. Pedro fue responsable de su pecado. Amén. Pedro fue responsable de su pecado. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestro pecado. ¿Quién es el responsable de nuestra salvación? El Dios de los cielos. Amén. Por medio de Cristo. Pero usted y yo somos responsables de nuestro pecado. Sobre todo ahora en Cristo somos responsables de nuestro pecado. El apóstol Pedro experimentó luego peores circunstancias que estas y en contra de su propia vida. Y la respuesta entonces fue diametralmente opuesta. Pero lo penoso es, mi amado, ver a personas hoy que están intencionalmente dispuestas a que haya una distancia entre ellos y el Señor. Pedro fue movido por circunstancias que no lo exculpan. Pero hoy usted encuentra personas que alegremente convencidas a afirmar que no, yo soy cristiano, pero yo no soy fanático. Tú sabes, de lejito. Yo voy a la iglesia a veces, pero eso de estar todos los domingos ahí, tú sabes, no, eso es fanatismo. ¿Tú entiendes? Hoy hay personas que se pelan, como decimos en el campo, ¿eh? Por guardar una distancia con el Señor y que la gente no se dé cuenta que son, ¿eh? que son pretendidamente discípulos de Cristo. Se congregan esporádicamente, no tienen amor por las escrituras, no leen la palabra de Dios, no hacen de la oración una disciplina de piedad constante, práctica, diaria en su vida. Diaria no solamente en una hora particular del día, diaria en todo momento, orad sin cesar, no es lo que dice la palabra de Dios. Hacer de la oración una herramienta que usted y yo llevemos ahí o llevemos aquí y que jalemos por la oración cada vez que la necesitemos. Personas que desoyen la instrucción de la palabra de Dios, que intencionalmente te dicen, no, yo soy cristiano, yo creo en Dios, tú sabes, yo soy cristiano, pero tú sabes, yo no soy fanático. Personas que están dispuestas a construir esa distancia entre ellos y el Señor y dicen que son cristianos. El día que usted, mi hermano, se vea caminando lejos del Señor, deténgase. Deténgase y reflexione, mi amado hermano.
Reflexione de manera particular en su pecado o en las circunstancias que le movieron a usted a responder o a estar respondiendo de la manera que usted está respondiendo. Reflexione en cuáles son las debilidades de su carácter que no le permiten sobreponerse a esas circunstancias. Pida perdón al Señor. Confiese a Cristo delante de los hombres, mi amado, que Él ha prometido confesarle delante del Padre. Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. No se avergüence del Evangelio, mi hermano. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No se avergüenza del Evangelio. Siga a Cristo de cerca, mi amado hermano. De todas maneras, usted y yo, apartados de Él, mire, nada podemos hacer. No es esa la declaración que usted y yo conocemos acerca de nuestra necesidad de estar cerca del Señor, de beber de esa savia vivificante que solamente puede proveer la fuente de vida eterna, que es Cristo. Entonces, miren, no nos alejemos del Señor. No nos alejemos de nuestra comunión con el Señor. Ah, pastor, pero es que yo he caído en tanto pecado, yo me siento tan mal y tan débil espiritualmente. Pues mire, mi hermano, toma una decisión, deténgase, busque ayuda de la palabra de Dios y busque una consejería, reúnase con ese amigo, pastor o consejero regularmente, busque la palabra de Dios y disponga su corazón para retornar sus ojos a Cristo. Busque de Él mientras Él pueda ser hallado. Pero no construya distancia con el Señor, mi amado hermano, que usted puede terminar allí sentado con los alguaciles, en busca de que se levanten aquellos que señalan el Evangelio. Y usted va a estar ahí contado entre esos, lamentablemente. Y ya no habrá forma de usted convencer a nadie de que usted es cristiano, cuando usted se vea sentado ahí entre los alguaciles. Es más, posiblemente usted va a decir, no, no lo conozco. ¿Quién? ¿A ese? No, yo no conozco a ese. Usted sabe a lo que yo me refiero, ¿verdad? Lo vamos a ver el domingo que viene, si el Señor no ha venido. La negación de Pedro. Usted estará en el curso de negar al Señor en la medida en que usted se dispone a construir distancia con el Señor. Un discípulo, mi hermano, lejos del Señor. Pero vamos a ver los testimonios verdaderos que estuvieron también lejos del Señor en esa noche. Más que lejos del Señor, ausentes. No hubo un solo testimonio verdadero que pudiera levantarse en contra del Señor Jesucristo. Verso 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio. Falso testimonio. Evidentemente, usted y yo sabemos que eso lo dice Mateo. Pero ellos lo que estaban buscando era hacer de ese testimonio falso algo verdadero, algo para que el Señor fuese juzgado por ese testimonio particular, para entregarle a muerte. Verso 60. Y no lo hallaron, dice la Biblia, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda de eso? Vamos a revisar esa declaración para ver si realmente eso fue lo que el Señor dijo. ¿De acuerdo? Pero mire el verso 62. Y levantándose el sumo sacerdote, partió de ahí, partió del ligero y le dijo, no responde nada. ¿Qué es lo que dice esta persona? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que testifican esto contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La porción nos dice, mi amado hermano, que estos hombres buscaban falso testimonio contra Jesús
para entregarle a muerte y no lo hallaron. Mire, el Señor mismo, el Señor Jesucristo dijo una vez, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿Usted se acuerda de ese momento que le acusaban al Señor Jesucristo de estar echando fuera demonios por Belcebú? Por Belcebú echa fuera este demonios. Y el Señor Jesucristo dijo, pero ¿cómo va a ser? Eso es ilógico. Porque si fuera por Belcebú, ningún reino va en contra de su propio reino. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. En otras palabras, mi hermano, lo que yo quiero traer a colación en este momento es que no se puede atacar la verdad con la verdad. Usted va a tener que recurrir a la mentira para atacar a la verdad. Porque la verdad no se puede atacar con la verdad. Y eso fue lo que estos hombres hicieron. Recurrieron a la mentira para atacar a la verdad, que es Cristo Jesús. Hoy el evangelio, mi hermano, permanece siendo predicado. Y la palabra de Dios permanece siendo expuesta. Y la única arma que posee el maligno, mire, desde Edén, es tergiversar la verdad. Es tergiversar la verdad. O en otras palabras, es la mentira, flagrante y abierta, la mentira. Él es padre de mentiras. Y esa es la única arma que él puede esgrimir en contra de la verdad. Lo ha hecho desde siempre. Lo único que debiera ser presentado contra el evangelio, y óigame esto que le voy a decir, lo único que debiera ser presentado contra un evangélico es una mentira. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mintiendo. ¿Usted me está siguiendo la idea? Que sea mentira cada vez que alguien pueda levantar su dedo acusador contra usted. Que sea mentira. Porque es lo único que puede esgrimirse contra un cristiano. Es lo único que puede esgrimirse contra un evangélico. Es lo único que puede presentarse contra el evangelio, contra la verdad del evangelio. No debe ser de otra manera. Será mintiendo que nos van a acusar. Al menos así debiera ser. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 4. Vaya conmigo a primera carta del apóstol Pedro capítulo 4, verso 15. Dice el apóstol Pedro allí escribiendo, así que, Primera Pedro 4:15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero no se te vaya a ocurrir que te acusen por ladrón, por malhechor, por homicida o por entremetido. Que sean mentira esas acusaciones cada vez que sean presentadas delante de ti. Ninguno padezca acusación o penalidades o consecuencias penales por estas causas. Porque si usted es cristiano, usted debe andar conforme a la verdad. Y lo único que puede ser presentado delante de un cristiano es una mentira. Y es exactamente lo que estos hombres estaban haciendo con el Señor Jesucristo en ese momento. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, la realidad, mi amado hermano, es que estos dos testigos falsos que vinieron al final tampoco aportaron nada. Lo que dijeron también fue mentira. También fue mentira. Vaya conmigo a Juan 2 para que usted y yo revisemos el detalle de lo que el Señor Jesucristo dijo y usted va a ver que no fue eso lo que él dijo. Juan capítulo 2, verso 19. Estos hombres dijeron, sumo sacerdote, mire, don, yo oí que él dijo, yo voy a destruir este templo y lo voy a reconstruir en 3 días. Yo voy a destruir este templo y lo voy a reconstruir en 3 días. Mire lo que dice Juan capítulo 2, verso 19. Una declaración del Señor Jesucristo que fue tomada como referencia para esta acusación falsa y tergiversada. Respondió Jesús y les dijo, ¿qué dijo ahí? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo. Ustedes, no, yo no dije que yo lo voy a destruir. Destruid ustedes este templo y en 3 días lo levantaré.
Y mire, mi hermano, con todo y eso, él no se estaba refiriendo a la infraestructura. Él se estaba refiriendo a su propio cuerpo. Lo dice la porción también, verso más adelante, Juan 2, verso 21. Juan 2, verso 21, más él hablaba ¿de qué? Del templo de su cuerpo. ¿Mm? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces, mi hermano, estos hombres que le encendieron el bombillito al sumo sacerdote cuando lo oyeron, pero yo lo oí a él decir, yo voy a destruir. Mire, tampoco era verdad, tampoco era verdad. Era una mentira, era una media verdad, era una media verdad, como Satanás siempre ha querido introducir en el escenario, medias verdades. Y yo siempre lo he dicho eso, y usted lo sabe, no hay cosa más peligrosa que una media verdad. Es aún más perniciosa que una mentira completa. Siempre hemos hecho la analogía del frasco de veneno. Un frasco de veneno colocado en una repisa con una carabelita y unos huesos cruzados así, y ya usted sabe que eso es veneno. Nadie se lo va a tomar, pero ponga una botellita de agua cristal ahí con mitad contenido de veneno y mitad contenido de agua para que usted vea cómo caen 2 o 3. Media verdad ligada con media mentira. Eso hace más daño que una mentira directa, que una mentira flagrante, que una mentira expuesta delante de los demás. Y estos hombres sí recordaron que el Señor Jesucristo habló allí de que destrucción y que Él los reconstruiría al tercer día, pero el Señor Jesucristo había dicho otra cosa. El Señor Jesucristo había declarado lo que luego sucedió. Ustedes van a destruir este cuerpo. De hecho, ustedes lo van a hacer, pero yo venceré la muerte con poder. Amén. Y al tercer día me levantaré. A eso era que se refería el Señor Jesucristo. No era la edificación. De todas maneras, si a eso vamos, sí fue destruida en el año 70, no por el Señor Jesucristo, a manos de los romanos, ciertamente como una respuesta profética de cuán desechada ya estaba Israel. Pero mire, mi hermano, usted siempre va a encontrar personas dispuestas no solo a mentir flagrantemente y abiertamente, sino también a tergiversar la verdad, a torcer la verdad, a mutilar la verdad con fines de desprestigiar el evangelio de Cristo. Volvamos a las epístolas de Pedro, ahora la segunda epístola de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice la palabra de Dios allí, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, ¿te lo está viendo conmigo allí? Las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué dice? Tuercen, como también las otras escrituras, la tuercen para su propia perdición. Y eso es lo que hace aquel que tiene la capacidad, a lo mejor exegética o literaria, de estudiar la Biblia, pero no tiene el Espíritu de Dios en su corazón, que le lleve a honrar al Dios de la Biblia. Tuercen las escrituras para su propia perdición. Para su propia perdición. Pero la palabra de Dios, mi amado hermano, nos dice que a todo esto Jesús callaba. Jesús callaba. Isaías de igual manera lo profetizó en el verso 7, dice la palabra de Dios allí, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La única pregunta o emplazamiento, mi amado hermano, que el Señor estuvo dispuesto a responder y a confirmar,
era la que tenía que ver con su identidad divina. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Qué dijo el Señor? Ahí sí abrió su boca. Ahí se abrió su boca. Usted y yo tenemos que mantenernos, mire, mi hermano, ante acusaciones particulares. Usted y yo tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Él atravesó esa experiencia y ya lo leímos. El apóstol Pedro dijo para nuestro ejemplo, para que nosotros tomásemos ejemplo de él, de cómo usted y yo estamos supuestos a padecer situaciones de esa misma naturaleza. Mire, he callado, mi hermano. Diga lo que usted quiera, porque ahora, si yo tengo cola que me pise, entonces yo sí tengo que estar preocupado. Pero ya la palabra de Dios nos advierte, bienaventurado aquel que es vilipendiado, acusado y se digan toda clase de cosas, pero mintiendo. Mientras sea mentira, usted me puede decir viejo verde a mí, yo no tengo problema. Y yo no voy a decir media palabra. Créame, yo no voy a decir media palabra. Ahora, cuando se trate de exaltar el nombre de Cristo, de poner el nombre de Cristo en alto, de confesar el nombre de Cristo, ahí usted y yo sí tenemos que abrir nuestros labios. El Señor Jesucristo exactamente fue eso lo que hizo. El Señor Jesucristo abrió su boca en ese momento. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Ah, sí, sí, tú lo has dicho. Con respecto a todo lo demás, dale para allá, no hay problema. Dime todo lo que tú quieras, acúsame falsamente, pero eso sí, tú lo has dicho. Y además, te digo que a partir de ahora verás al Hijo de Dios sentado a la diestra del trono del Padre y le verás viniendo en las nubes con sus ángeles, dice la Biblia. Ese sí fue un momento crucial en que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hablar, a expresarse y a validar, a confirmar su naturaleza divina. Y además, eso que el Señor Jesucristo dijo, mírenlo conmigo allí, tú lo has dicho. Y además os digo, ese y además os digo, lo que quiere decir es que sí, que es verdad, que lo que tú has dicho es verdad. Y además de eso, te voy a decir algo más. El Señor Jesucristo validó su identidad, mi amado hermano. Esta declaración marca el inicio del desarrollo escatológico de transición al siglo venidero, de este presente siglo al siglo venidero. El Señor Jesucristo viniendo en las nubes con sus ángeles. ¿Usted no ha leído eso en la palabra de Dios, en el libro del Apocalipsis? ¿No lo ha leído en la primera carta a Tesalónicas, cuando con voz de trompeta y voz de mando nosotros recibiremos al Señor en las nubes? ¿No lo ha leído usted? Es una gloriosa promesa. Y dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo desde esta temprana hora de su ministerio terrenal ya decía, a partir de ahora, ustedes van a ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del trono del Padre y viniendo con sus ángeles en las nubes. No que estos hombres lo iban a ver con sus ojos, sino que eso era lo que tocaba en el plan redentor de Dios, en la cronología de Dios. Esto era lo que iba a suceder de ahí en adelante. De hecho, mi hermano, es una evidencia de lo que iba a ocurrir de ahí en adelante con respecto a la manifestación del poder del Evangelio, la implementación, el establecimiento glorioso y poderoso de la iglesia, la sanidad, el poder, la manifestación de poder en ese primer siglo de la iglesia y posteriormente vidas transformadas hasta hoy, que usted y yo estamos aquí. Amén. ¿No es eso a causa de que el Hijo de Dios está sentado a la diestra del trono del Padre? Es por eso. No es por otra cosa. Si el Señor Jesucristo no estuviera allí, usted y yo tuviéramos de payaso aquí, de payaso, siguiendo una religión, como muchos otros andan siguiendo una religión. Nosotros fuéramos uno más, una religión más de este mundo. Si el Señor no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Nosotros estamos aquí y podemos hablar de vidas transformadas, aunque usted y yo seguimos batallando para alcanzar el carácter de Cristo en nuestras vidas, porque Él está sentado a la diestra del trono. Es por eso. John Hill, evangelista,
del siglo XIX lo dice de esta manera. Los escribas y fariseos y los sumos sacerdotes iban a poder ver y saber que él fue sentado a la diestra de Dios por los efectos del derramamiento del Espíritu Santo sobre sus discípulos en el día de Pentecostés, por la maravillosa difusión de su evangelio y el éxito del mismo, a pesar de toda la oposición. Termino la cita. Y dice John Hill que esta era una evidencia de esa declaración del Señor Jesucristo. Desde ahora ustedes van a ver al Hijo de Dios sentado. Ustedes me están llevando a la cruz, no hay problema. Vamos arriba. Pero yo les digo, desde ahora ustedes van a ver el poder de Dios. Amén. Desde ahora ustedes lo van a ver. A estos hombres, mi amado hermano, les sería evidente que algo había ocurrido con este hombre, con este Jesús de Nazaret. De manera, mi amado hermano, y vaya conmigo a Hechos, capítulo 6, para que usted y yo lo veamos juntos. De manera que muchos de los sacerdotes posteriormente creerían. Mire lo que dice Hechos capítulo 6, verso 7. Y crecía la palabra del Señor luego de haber sido entonces dispuestos hombres para el servicio en la iglesia, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también, ¿qué dice allí? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué usted cree que era eso? Ese era el efecto de esa declaración del Señor Jesucristo. Esos mismos que le entregaron al Señor Jesucristo. Finalmente, mi hermano, versos 65 al 68, la justicia estuvo lejos del Señor. No solamente un discípulo estuvo lejos del Señor, no solamente testimonios verdaderos estuvieron lejos del Señor, ausentes del Señor más bien, pero también la justicia en términos concretos. Verso 65, estuvo el sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? ¿Qué hacemos ahora? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte, crucifícanlo. Entonces le escupieron en el rostro. Mire, ya esa declaración que fue aceptada por el sumo sacerdote, aunque luego entonces tendrían que validar esa sentencia delante de las autoridades romanas. Poncio Pilato, quien también en su momento y en su lugar, ¿verdad?, le condenó delante de todos. Pero aquella declaración fue esa sentencia particular sobre el Señor Jesucristo que detonó toda esta violencia física contra él. Le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos, otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Lo que ellos alegaban una blasfemia era la declaración de ser hijo de Dios, la declaración del Señor Jesucristo, haciéndose igual a Dios. Y ya los escribas y los fariseos habían señalado a Jesús por esta causa y desde entonces procuraban matarle. Juan capítulo 5, verso 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. La realidad es que el apelativo que el Señor Jesucristo utilizó no fue ese, sino fue el Hijo del Hombre, haciendo alusión a la profecía danílica acerca de uno con aspecto de hijo de hombre que fue traído delante del anciano de días y se le dio poder para reinar, y su reino es por los siglos de los siglos. Esa profecía
hablaba de ese Hijo del Hombre que fue visto en las nubes. Y el Señor Jesucristo, yo soy ese Hijo del Hombre que ha de venir. Ese era el apelativo que el Señor Jesucristo usaba constantemente. Pero en la práctica civil judaica había una equivalencia muy estrecha entre el padre y el hijo. La herencia del primogénito, la preservación de la familia, de la casa paterna. Todo aquello hacía que al Señor decir, yo soy hijo de Dios, los escribas y fariseos le decían, pues está haciendo igual a Dios. No solamente dice que Dios es su padre, sino que se hace igual a Dios. Ese hijo de hombre, mi amado hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente, mi amado, la solemnidad del momento no podía menos que ser interrumpida por la burla insolente de los que le golpeaban, le escupían, le abofeteaban. Y algunos de ellos jugaban con el Señor en ese momento. Usted sabe, mientras estaba cabizbajo, le golpeaban y le decían, ¿quién fue que te golpeó? ¿Usted sabe? Mire, déjeme decirle esto. Ese episodio particular me dice a mí que el Señor tenía pleno conocimiento de la dimensión de las palabras que luego él iba a emitir cuando declaró en la cruz del Calvario, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Óigame, qué pertinente eran esas palabras. Qué pertinente. A sabiendas de, y viendo usted y yo, nosotros hoy, lo que estos hombres estaban haciendo con el Señor Jesucristo, era urgente que el Señor Jesucristo declarara esto delante del Dios y Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Conclusión, mi amado hermano. Un discípulo lejos del Señor, testimonios verdaderos se alejaron del Señor, la justicia se alejó del Señor. De tal manera se manifestó el efecto del pecado en quien de forma efectiva podía pagar por ellos. En usted y en mí no, usted sabe. A usted y a mí el pecado nos invita, nos envuelve, nos pone zancadillas, nos hace caer. Pero el Señor Jesucristo padeció por los pecados tuyos y míos, dice la palabra de Dios. Por eso es que tú y yo debemos mantenernos cerca del Señor Jesucristo. Porque el pecado en ti y en mí hacen estragos. Y el Señor Jesucristo pagó los estragos del pecado aquella noche y continuó pagándolos hasta la cruz del Calvario. Por eso es que mi invitación esta mañana es, si tú estás en este lugar o conectado o vas a ver esto después de este tiempo, ¿verdad? Y no tienes a Cristo en tu corazón, mi invitación es esa. Ven a los pies de Cristo Jesús, arrepentido, porque ya Él pagó en la cruz del Calvario lo que debía ser pagado, para que tú y yo podamos tener salvación y vida eterna. Esa es nuestra invitación en esta mañana. Porque el Hijo del Hombre vendrá en las nubes con sus ángeles. Y cuando eso ocurra, ya será demasiado tarde para tomar una decisión por Cristo. Padre Dios del cielo, te damos gracias. Y te rogamos que tu palabra, que fue predicada en esta mañana, oh Señor, sea suficiente para impactar nuestros corazones, que sea suficiente para hablar a nuestros corazones, para hablar a nuestras vidas, que sea suficiente para mostrarnos el impacto del pecado en aquel Cordero de Dios que quitó efectivamente el pecado de en medio nuestro, que pagó por los pecados de cada uno de nosotros que hemos colocado nuestra fe en Él. Oh Dios del cielo, ayúdanos a modelar nuestra respuesta
a las circunstancias que nos rodean para que nuestro carácter, conformado a la imagen de Cristo, pueda colocarse por encima de las circunstancias y podamos mantenernos cerca de la persona de Cristo. Podamos evitar ser contados entre los que le acusan, entre los que señalan la verdad del Evangelio. Padre Dios del cielo, bendice a tu iglesia. Danos ese carácter firme que anhela el cumplimiento de sus promesas. Aún en este tiempo, en donde el Evangelio y la verdad del Evangelio es tan señalada y tan atacada. Bendícenos en esta mañana, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén.